Ya. Sí, ya empezamos a grabar, correcto. Entonces estamos en nuestra sesión número 7 del día 29 de septiembre del presente año 2020, correspondiente a la unidad didáctica de Estadística General. Retomamos y entonces el día de hoy, ya hemos dicho, han faltado a clase Wilder Ancajima, Leslie Farías, Dilber García, Angie Juárez, María Ojeda, Alejandra Santín, Jefferson Vilches y Gianmarco Zapata. Ya, pero de todos ellos, de ninguno tenemos noticia de que haya abandonado el curso, por lo tanto esperemos que solo sea temporal. Ya, de estas 19 personas, Wilder Ancajima está trabajando con Lourdes Chero el tema de la panadería. ¿Estamos? Sí, Lourdes, ¿correcto? Sí, Ya, bien, genial. Juan Bayona, entonces ellos están bien. Juan Bayona está con Juan Bazán y Marco Peña en el tema de la procesadora de pulpa de fruta, ¿verdad? ¿Sí? Correcto, Miss. Ya, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, correcto. Luego, Erika Calle está con Cintia Domínguez es, ¿no? Con Cintia Domínguez y Gentineo en la industria textil. ¿Estoy en lo correcto? ¿Sí? ¿Siguen sin problema? Ya, correcto, sí. Entonces está por acá. Ya, luego, Erika Calle, Lourdes Chero, Cintia. Leslie Farías está con Milton Morales y Gianmarco Zapata en el tema de la Corporación Perú Paz, ¿sí? En materiales de construcción, ¿cierto? Sí, Correcto, entonces están conformes. Luego tenemos a Dilber García, no lo encuentro por aquí. ¿Alguien me da razón de Dilber García? Él sí está asistiendo bien. Juan Luis, cuéntame, por favor. No, Entonces, profe, Dilber se retiró del ciclo, profe. ya, entonces, Desde un comienzo él no está, ni mi compañero Dilber, ni mi compañera Alejandra Santín, ni mi compañera Fátima. ya. Entonces, Fátima Ojeda, Dilber García y Alejandra Santino. Ya, ellos están retirados, correcto. Ya, entonces ahora corrijo estas inasistencias, ya. Entonces, seguimos. Angie Juárez. Angie asistió al comienzo, pero de ahí ya perdimos comunicación con ella. No responde ni mensaje ni llamada. No sabemos si es que va a continuar. Ya no ha vuelto a asistir a clases. Milton creo que tiene más comunicación. Milton, ¿tú sabes algo? ¿De Angie? Ajá. Sí, la última vez que me comuniqué con ella me dijo que no iba a poder ingresar porque tenía problemas con su conectividad a internet Ya. y que no podía ya continuar en este ciclo. No iba a continuar probablemente. Hasta el próximo año que va a retomar. Correcto. Ya. Listo. Bien, seguimos. Milton Juárez y Marco Peña. Marco Peña, ¿por dónde está? Ay, no lo tengo. Sí. Está conmigo, profe. Claro, sí, ya lo vi. Ya, correcto, Bien. perdón, me había confundido. Alejandra Centino está, Gentineo ya está. José Tume está con Joel Con Joel, profe. Ferretería, ¿no? Sí. Ya, correcto, con Joel en la ferretería. Y Lucero Yajahuanca está con Milagro Zapata, ¿verdad? En la Sí, Miss, es correcto. Correcto, muy bien. Entonces, parece que no hay nadie que se haya quedado sin grupo. Entonces, ¿por quién me preguntabas? Por Joel Vilches, Juan Luis, ¿verdad? Entonces, ya. No, por Gianmarco le preguntaba, pero me dijo que está con Milton. Por Justamente Gianmarco. ahorita se acaba de integrar al grupo Gianmarco. Por Gianmarco Zapata, ya.
Sí, sí, sí. Está con Milton Morales y Leslie Farías. ¿Ya? Correcto. Entonces, estamos bien, estamos al día con ello y vamos a mirar por aquí el tema del Q10. ¿Ya? En el Q10 ya están aquí sus clases grabadas, sus sesiones. A ver, aquí alguien me habla en el chat. Ah, bueno, se estaban saludando. Ya. Bien, entonces acá tenemos nuestras sesiones de clase grabadas hasta el momento, la número 1, la 2 y 3, la 4 y 5. No, de la 4 a la 6, que es la última que tuvimos la semana. La 4 y 5, que fue la última que tuvimos la semana pasada. Y la de hoy, que vamos a retomar la número 6 y vamos a hacer ya la número 7. Entonces, hoy sería 6 y 7. Aquí me he confundido, es 4 y 5. Aquí donde dice 4 a 6, no, es 4 y 5. Y acá es 6 y 7. Ya, y ahí sí ya arrancamos. Espero que ahora ya no haya ni feriados, Dijo barato, 300. problemas de ningún tipo. Ya, ¿Ah? chicos, entonces, No, el mes. ahora, O sea, no tan barato, pero también sí, el tuyo está Marco, paga 400, tu 500. audio. Marco, paga tu audio. vamos a apagar el audio de... Ya, listo. Ya. Bien. Entonces, esas eran las lecciones que faltaban, ya están aquí, solamente falta grabarla del día de hoy, que bueno, ya la estamos grabando y estamos viendo. Ahora, recapitulamos qué es lo que tenemos. A ver, ahora dejamos de compartir esto y les comparto la sesión. Vamos a... mejor desde un principio. Voy a abrirles la número 1 para podernos instalar con pero así, al vuelo del pájaro, simplemente para que ustedes tengan una idea clara, la primera. ¿Ya? A ver, un minuto. Estadística general de 1 a 3. ¿Ya? Compartimos. Ahora sí. Ya está. Ya, entonces esto es lo que vimos la vez pasada y que ustedes ya lo deben tener bastante al día, ¿no? Ay, otra vez. Insisto. Deja de compartirles. Un momento, por favor. Ya. Y esto. Ya. 4 y 5 es este. Ahora sí. 5 variables. Ya. Ahora sí, solamente me falta editarles eso para que ustedes lo tengan conforme. Bien, entonces vamos con la primera, ¿ya? Que es población y muestra, que es lo que ustedes ya han avanzado en su trabajo, ¿no? Pero lo recapitulamos de todas formas para que ustedes vuelvan a hacerse la idea. ¿De acuerdo? Entonces ya vimos lo que era la estadística, ¿no? El hecho de establecer conteos de características de variables, ¿cierto? A fin de poder interpretar esos conteos, esos resultados, ¿no? Y saber qué tanta cantidad de gente opina esto, qué tantos intervalos de un rango a otro, qué tantos grados o tantos números de estatura, ¿no? Hay, y entonces
podemos establecer relaciones, podemos interpretar resultados, podemos sacar mediciones, etcétera. Esa es la idea de la estadística, dijimos la vez pasada, ¿no? Entonces, cuando nosotros solamente queremos describir y presentar los datos, realizar diagnósticos, por así decirlo, estamos hablando de una estadística descriptiva. Pero cuando ya queremos realizar pronósticos, ¿no? Cuando ya queremos inferir, cuando ya queremos hacer análisis, ¿no? Ya estamos hablando no de una estadística descriptiva, sino de una estadística inferencial, ¿cierto? Y aquí ya establecemos conclusiones, establecemos interpretaciones, ¿sí? Aquí hay un grado mayor de incertidumbre que en el anterior, porque en el anterior solamente es un diagnóstico y en el diagnóstico la incertidumbre es mínima, porque lo que estamos haciendo es tomar una fotografía y presentarla. Pero en la estadística inferencial sí es un pronóstico, no un diagnóstico, y entonces aquí, frente a una proyección, sí hay un cierto grado de incertidumbre, aquí hablamos ya de una probabilidad. ¿Ya? Entonces esas son como dos diferencias que tenemos que tenerlas bastante claras, ¿ya? Otra cosa que hemos estudiado ahí es el tema de la población y la muestra. La población es el universo, es la totalidad de lo que queremos estudiar, pero que por ser en algunos casos infinita o por ser finita pero muy grande, entonces cogemos de esa población una muestra, nada más, ¿de acuerdo? Y esa muestra, ¿qué es? Solamente la parte de la población, pero es una parte muy representativa y por lo tanto cuando nosotros establecemos los resultados, obviamente esos resultados van a tener una característica bastante buena y suficiente que podría llevarnos a pensar que los resultados que arroja esa muestra son los resultados de la población, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí la diferencia y a la vez la similitud, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es el parámetro? Es la medida descriptiva, ¿no? De esa característica de la población o de la muestra. Más que todo, el parámetro mide la característica descriptiva de la población, ¿ya? Y por lo tanto, aquí hablamos de una media cuando es un promedio, ¿ya? Igual vamos a verlo más adelante, qué es la media, qué es la proporción, qué es la varianza, pero ahorita se los digo de manera general para que ustedes vayan teniendo una idea. ¿Qué es la media? Es el promedio de ese parámetro que estamos midiendo, ¿ya? Y entonces ese promedio nos lleva a pensar en algo general. Si sucede con el promedio, es lo que generalmente sucede con lo general, ¿ya? Pero por eso es tan importante aprender a conocer esa media, ese promedio. La proporción es el grupo, ¿ya? Y la varianza es hasta dónde se desvía esa media. Por ejemplo, si decimos, las personas que tienen COVID generalmente son en promedio los ancianos y los niños. Allá, entonces, de esos ancianos y de esos niños, ¿hasta cuántos ancianos de los 5 o 6 millones de ancianos que hayan en el Perú, por ejemplo, hasta cuántos son los de 70 o de 80 años? De los niños, ¿hasta cuántos son los niños de 0 a 5 años? ¿No? Entonces hablamos tanto de proporción, por ejemplo, ¿no? A eso me estoy refiriendo. La media es el promedio, la proporción es un grupito y la varianza es la desviación, hasta dónde se desvían los datos. Ya, igual lo vamos a ver con ejemplos más adelante, ya, pero esta es la forma como se miden los parámetros de una población. ¿Sí entienden esa parte? ¿Sí? ¿Más o menos? Digan algo, por favor. Bueno, me imagino. Entonces, seguimos. Ya decíamos hace rato que la población puede ser finita o puede ser infinita. Cuando la población es finita, pueden suceder... Ah, ya, gracias, Lucero. Ya, cuando la población es finita pueden suceder dos cosas. Que puede ser finita, pequeña y muy medible y muy sencilla, ¿no? O sea, estamos hablando de números limitados y muy sencillos de medir, de contar y tal. Por ejemplo, la estatura de una persona es finita y además es sencilla de contar, ¿no? En general, al menos más en nuestro país, que la gente no pasa del 1,70 y algo, a lo mucho,
¿no? Eso es cuando las desviaciones son muy altas, porque normalmente el promedio de un peruano es 1,65, 1,70, no va más, ¿ya? Pero es muy sencillo. Pero hay una población finita que es muy grande, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Entonces, si hablamos de los 32 millones de peruanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos hablando de una población bastante grande, bastante fuerte, ¿ya? Pero igual, es finita porque sí se llega a tener un número exacto. Pero hay una población que por más que se le trate, no es, es una cantidad infinita. Por ejemplo, la población mundial, porque cada minuto está naciendo una persona en el mundo. Entonces, mientras vamos considerando, o al menos cada cierto intervalo de minutos, entonces, mientras vamos considerando el medir una cantidad, ya está incrementándose con otra. Entonces, definitivamente, ¿no? Si hablamos de los meses del año, estamos hablando de población finita, pequeña, ¿no? Pero si estamos hablando de los números, estamos hablando de una población infinita y encima, o sea, por lo infinita, totalmente grande, inmensa, ¿cierto? Ya, entonces, por lo tanto, cuando estamos hablando de estos tres tipos de cosas, finita, pequeña, lo consideramos como finita, no le establecemos ni muestra ni nada, tomamos los datos poblacionales y estamos felices. Cuando hablamos de finita, grande, podemos hablar de una población finita grande, pero que se puede usar una muestra muy representativa, o podemos hablar de una población finita muy grande, y cuando es demasiado grande la convertimos en población infinita, aun cuando sí se pueda contar. Por ejemplo, en el caso de que les decía la cantidad de peruanos, podemos tener un número exacto, pero definitivamente la consideramos infinita por ser el tamaño demasiado grande. ¿Ya? Y la población infinita, que es la que sí realmente no tiene límites. ¿De acuerdo? Bien. Entonces ya la muestra, ya dijimos, es un subconjunto o es una parte. Como es una parte o un subconjunto, tenemos que ver hasta qué punto es representativa. Si la muestra no es totalmente representativa, entonces está mal diseñada. ¿Ya? La muestra tiene que ser completamente representativa para que nos pueda dar una característica buena, una característica general, un buen diagnóstico o un buen pronóstico. Si no es así, entonces no estamos hablando de una muestra. La muestra tiene que ser representativa. O en todo caso estaríamos diciendo, es una muestra que no es lo suficientemente representativa, por lo tanto no la podemos considerar. ¿Ya? El número de elementos que tiene la muestra se denomina tamaño de la muestra, ¿ya? Y siempre la vamos a escribir por n, ¿ya? No por m, ¿ya? Entonces, de todas maneras, es muy importante que tengamos en cuenta la representatividad de la muestra. Ya, si no la tenemos en cuenta, si no la vemos, si no la tenemos como representativa, no la podemos tomar en cuenta porque los datos que nos va a arrojar van a tener una probabilidad muy fuerte de fracaso o muy fuerte de riesgo o muy fuerte de inseguridad, de incertidumbre, ¿no? O sea, definitivamente la muestra o es representativa o de lo contrario no se debe considerar. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué es una estadística o un estadígrafo? O sea, es diferente decir la estadística como ciencia y es diferente decir las estadísticas, ¿ya? Mucha gente, para poder diferenciar y decir los datos los datos estadísticos, ¿no? Porque si dice los estadísticos o las estadísticas que tenemos de tal o cual cosa, las podemos confundir con la palabra estadística como ciencia, ¿ya? Sin embargo, otros, en vez de decir los datos estadísticos o las estadísticas, dicen los estadígrafos. ¿Qué son los estadígrafos? Es la medida descriptiva, ¿sí?, que resume las características de la población o de la muestra y que nos permite que nosotros podamos entender a partir de esos datos la interpretación que queremos dar a los resultados que hemos obtenido, ¿ya? Los estadísticos más usados o los estadígrafos más usados son tanto la media muestral como la varianza muestral,
Ya dijimos, la media es un promedio y la varianza es la desviación, hasta dónde varía ese promedio. ¿De acuerdo? Alguien en la clase puede decir, bueno, yo en promedio me suelo sacar 12, ¿sí? Pero hay que ver hasta dónde va la varianza de ese 12. O bueno, si es una nota probatoria, ¿no? En Abaco la nota probatoria es 13. Ya alguien puede decir, yo en promedio tengo normalmente 13 en promedio. Sí, pues, ¿y cómo es tu desviación? ¿Cómo es tu varianza? Ah, es muy grande, porque a veces me saco 20 y 19 y luego ya me relajo y me saco 7, 8. Luego yo los sumo, los promedio y ya me sale 13. Entonces esa es una fuerte varianza. Pero hay otra persona que puede decir, yo saco 13 en promedio porque normalmente me mantengo entre 14, 13, 12, 14, 13, 15, 12, 13, 14. Entonces es una variación muy pequeña. No sé si le encuentran ya, una cosa es el promedio, pero ese promedio tiene que ir acompañada por las interpretaciones de la varianza, hasta dónde varían esos datos que están en promedio. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué más? A ver, ¿qué dice por aquí? Esta es una reflexión que ustedes deben tener en cuenta, ¿ya? La diferencia entre una población y una muestra depende de cómo se está usando el conjunto de datos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si queremos estudiar el rendimiento académico de los chicos de la carrera de ustedes, ¿no? Entonces, las mediciones del rendimiento académico, si estamos estudiando el rendimiento académico de los chicos de la carrera de Soma, entonces estamos hablando de una población. Pero ahora, si queremos saber el rendimiento académico de la gente de Abaco, pero de ahí tomamos una muestra que es los chicos de Soma, entonces los chicos de Soma serán solamente una muestra. ¿De acuerdo? Quiere decir con esto que la muestra puede ser a la vez una población dependiendo de lo que se quiera interpretar o estudiar de esa población. ¿De acuerdo? Entonces, si queremos estudiar el rendimiento académico de la carrera de Soma, esa es una población. Pero si queremos estudiar el rendimiento académico de Abaco y tomamos a Soma como una muestra de ese rendimiento académico, eso será solo una muestra. ¿Ya? Entonces, eso por ahí, las diferencias y las similitudes entre una población y una muestra. ¿Ya? Ahora, ¿qué son las unidades elementales? Estamos estudiando o recapitulando en este momento todos los términos que nos pueden ayudar a que más adelante vayamos estudiando los términos estadísticos dentro del programa que vamos, del proyecto que estamos viendo con la empresa que estamos, entre comillas, creando, ¿cierto? O estudiando o evaluando, ¿ya? Entonces, ¿qué es la unidad elemental o unidad estadística? Es como si fuera la unidad de medida, ¿ya? Es como si fuera la unidad de medida, ¿ya? Porque es el elemento objeto de la investigación, ¿ya? Entonces podemos estar hablando de personas, si estamos estudiando poblaciones, podemos estar hablando de edades, si es que estamos hablando de datos demográficos, podemos estar hablando de animales, podemos estar hablando de productos terminados, si estamos hablando de una manufactura, si todo lo que se nos ocurra que puede servirnos para considerarlos como una unidad de medida es el elemento o unidad elemental estadística. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros digamos, ¿qué es lo que estás estudiando? Personas, cantidades de personas, ya. Entonces, la unidad elemental es la cantidad de personas. ¿Qué es lo que estás estudiando? Bolsas de cemento, ya. Entonces, la unidad de medida son las bolsas de cemento. ¿Ya? ¿Qué es lo que estás estudiando? Kilómetros que están avanzando las personas, ya, kilómetros entonces. ¿Ya? Entonces, esa es la unidad elemental, es la unidad de medida de las estadísticas que nosotros medimos o que querramos medir. ¿Ya? Entonces, eso era la primera, la sesión introductoria más las sesiones del 1 al 3. ¿Ya?
Luego tenemos las siguientes, que están por aquí, y por ahí hay una bebé, a ver. Sí, me he colgado una bebé. ¡Oh, qué bonita! Gianmarco Zapata está orgullosísimo de su bebé. Bien. Entonces, vamos a compartir las sesiones del 4 y 5, ¿ya? Que es el tema de las variables. ¿Ya? ¿Sí está claro lo que hemos visto en cuanto a la población y muestra? ¿Sí? Sí, profe. Correcto. Bien. Entonces, ahora vamos al tema de las variables, que esto también corresponde a las sesiones pasadas, ¿ya? ¿Y qué podemos decir de las variables estadísticas? Ya que las variables estadísticas son las características de la población que le interesa al investigador estudiar. Ya es esos valores, esos atributos, ¿no? Imaginemos, a ver, imaginemos que vas a trabajar a alguien que iba a hacer una panadería, ¿no? Entonces que vas a poner una panadería y entonces te pones a pensar, ¿me irán a comprar el pan? ¿La gente, habrá suficiente demanda? Voy a hacer ese estudio de mercado. Entonces, ¿qué me interesa a mí conocer? Amas de casa, ¿no? En las manzanas, ¿cuánta cantidad de gente hay? ¿No? De repente, qué cantidad de niños pequeños, si es que yo quiero hacer rosquillas o pan de espuma, ¿no? Entonces, esas características en mi encuesta yo las puedo poner, ¿no? ¿Cuántas personas de cero no, porque los niños recién nacidos no comen pan, ¿no? De 6 meses a 10 años. Luego de 10 años a 20 y luego de 20 años a más, por ejemplo, ¿no? Luego quiero saber cuántas amas de casa. Luego quiero saber cuánta es la población en general, ¿sí? Luego, cualidades, de repente el nivel de ingreso, ¿no? Las características o los hábitos de consumo. No es lo mismo vender el pan en un lugar donde la gente está acostumbrada a comer cosas sancochadas en la mañana, de repente son población a veces de la sierra o del Bajo Piura, gente que siempre estaba acostumbrada al fuerte trabajo y entonces acostumbran tienen ese tipo de costumbres que son un poco diferentes a estar de pronto en una urbanización donde la gente vive mil apurados y simplemente las amas de casa en la mañanita compran pan y pan y pan y pan y no quieren saber nada más que pan, ¿no? Entonces, dependiendo de una cosa o de la otra, yo puedo elegir el tipo de variables con las que quiera trabajar, ¿ya? Por ejemplo, aquí estamos hablando en el primer lugar de variables cualitativas. Ya vamos a hablar de las variables cuantitativas, que son aquellas que, como su nombre lo dice, se van sumando, restando, multiplicando, dividiendo, porque se pueden contar numéricamente. Sin embargo, las variables cualitativas, que son las primeras que estamos viendo en este momento, no se expresan numéricamente y expresan categorías o cualidades necesariamente. ¿Ya? No se pueden sumar, ni restar, ni multiplicar, ni mucho menos dividir, ¿ya? Pero nos sirve muchísimo para poder diseñar, para poder interpretar, ¿sí? Y cuando esas variables empiezan a combinarse con las cuantitativas, nos arrojan datos preciosísimos, datos que nos ayudan a entender la investigación que estamos realizando. ¿Ya? Entonces, estas variables cualitativas se dividen en nominales y ordinales, ¿ya? Y luego vemos en qué más, ¿ya? Pero en nominales, cuando no es posible ordenarlas, ¿ya? Simplemente es posible diseñar el nombre de ellas, nada más. Pero no se puede ordenar porque ni una es más que la otra, ¿no? Sino, por ejemplo, el sexo masculino y el sexo femenino. No, ni uno es más que el otro, ni tampoco se puede contar, ¿no? Pero tienen un nombre y se diseñan.
¿Ya? Sin embargo, las variables ordinales sí representan un orden de acuerdo al grado que ellos piensan, que se piensa distribuir entre ellos. ¿De acuerdo? Entonces, como su nombre mismo lo dice, estas sí tienen un orden, ¿no? Y podemos establecer, no sé, de pronto tonalidades de colores, se me ocurre, ¿no? Categorías, ¿no? Las mayores frente a las menores. Entonces, ahí sí estamos hablando de un orden donde yo tendría que establecer las prioridades. ¿Ya? Entonces, sin embargo, no dejan de ser cualitativas. No podemos decir que son cuantitativas porque no vamos a sumarlas o a restarlas, pero sí se establece un orden de prioridad entre ellas, ¿ya? A diferencia de las nominales que no tienen nada que ver que una esté primero que la otra, ¿ya? ¿Hasta ahí? ¿Claro? Bien. Ahora, me dicen si es que quieren que pare o que explique de nuevo o que recapitulemos algo, ¿ya? Las variables cuantitativas sí se tienen que contar, se pueden contar, es más, pueden ir sumadas o restadas o multiplicadas o divididas en algunos casos, ¿ya? Pero sí se puede hacer eso por el mismo nombre que lo dice, ¿no? Son cuantitativas y por lo tanto son numéricas, de hecho, ¿ya? Esto es el resultado de mediciones o conteos y por lo tanto aquí cuando ustedes realicen encuestas van a poder plantear preguntas abiertas, cerradas normalmente. Si es sí o si es no. Si es edades de 0 a 6, de 7 a 15, de 16 a 30, por ejemplo, ¿no? Entonces se establecen los conteos e incluso existen para ello ya programas muy avanzados, ¿no? En los cuales se puede meter las cantidades y obtener los resultados luego de haber realizado el conteo en el mismo programa, ¿ya? Entonces, pueden ser discretas, pueden ser continuas, ¿ya? Pueden ser de rango, ¿ya? Vamos a ver. Entonces, pueden ser discretas cuando hay un número finito entre ellas, ¿ya? O cuando el número es infinito, pero sí hay valores posibles de contar, ¿ya? Y continuas cuando es imposible que se pueda contar y entonces solamente podríamos hablar de algunos rangos o parámetros para poder obtener una asociación entre ellas, porque no hay manera, no habría otra manera. ¿Ya? Las variables discretas sí son mucho más sencillas, estamos hablando de valores enteros, ¿ya? Mientras que las variables continuas no. ¿Ya? Entonces, las variables continuas, los ejemplos más claros son los del tiempo, espacio o masa, ¿de acuerdo? Porque estos incluso se les puede sacar fraccionamientos, ¿no? Podemos hablar de 22.5, de 30.84, cosas así, ¿ya? Wilder Ancajín acaba de entrar por aquí. No puedo mover mi mouse. Ya, correcto. Y finalmente nos vamos al tema de la escala de medición. Yo lo había puesto este cuadrito. Ay. A ver, vamos a ver. Un minuto. Un minuto. Para ver el tema de la escala de medición porque yo les había conseguido un cuadrito más sencillo. Ah. A ver, un minuto. Porque este cuadro a mí me parece que es mucho más sencillo para que ustedes lo puedan entender. Sí.
Ya, aquí está. Esta es la diapositiva que tenía el cuadro que les había, para que ustedes lo puedan entender mejor, ¿ya? Ahora sí, vamos a ver, se los comparto. Ya está. Incluso este cuadro me parece que es el que ya se los he puesto en su Q10 para que lo vean. ¿Ya? Lo que les decía, acá está con ejemplos, por ejemplo, el tema de las variables estadísticas en cuanto a las cuantitativas y las cualitativas, ¿no? Cuando hablamos de discretas, estamos hablando de un número finito, de un número muy sencillo, ¿no? Y a la vez de un número entero. Por ejemplo, el número de hijos de una persona, ¿no? Si queremos estudiar, por ejemplo, si queremos hacer alguna inferencia, ¿no? Entre la población que puede ser nuestro público objetivo, ¿no? Mientras que las continuas, el número de hijos no puedo decir tengo 2 hijos y medio, aunque por ratos ya me dan ganas de decir así. Ya, pero no puedo decir. O sea, son números enteros y enteros. ¿Ya? Pero las variables continuas no. En el caso de las continuas sí podemos partir, ¿no? Yo mido 1 metro, pero más 53 centímetros, ¿no? Entonces, ¿no? Un alumno mide 1 metro con 70 centímetros, otro medirá 1 metro con 65 y así sucesivamente, ¿no? Si estamos hablando del sueldo, por ejemplo, que es lo que aparece ahí también, igual, ¿no? Se puede poner, la persona gana 1.800 con 70 centavos, ¿no? Porque se le ha hecho el descuento para la AFP y tal. ¿Ya? En el caso de las cualidades... ¿Sí? Sí, Milagros, dime. Miss, disculpe, en pocas palabras, en las variables discretas, vamos a tener, mejor dicho, un número entero, un número exacto. Y en las continuas siempre va a estar fraccionado o con decimales, qué sé yo. Exacto. En las continuas también puede ser un número entero, pero está abierto a que sea también, a que se pueda partir, mientras que en las discretas no. Por ejemplo, en la discreta, como te digo, uno dice, yo tengo 4 hijos, no puede decir yo tengo 3 y medio, yo tengo 2.9 hijos, no, o sea, tengo 4 hijos exactos. Pero en el caso de las continuas, por ejemplo, una persona puede decir yo mido 1 metro, y no está mal que mida 1 metro exacto, pero también puede medir 1,20 m, ¿no es cierto? Entonces, en la continua puede ser entero o puede ser fraccionado y no pasa nada, ¿ya? Pero no es excluyente. En la continua siempre hay esa posibilidad de partirlo en fracciones o hacerlo decimal, ¿de acuerdo? Ya, en el caso de las cualitativas, ya, sí, no hay problema. En el caso de las cualitativas, sí, no se pueden contar, ya, como está ahí, ¿no? Ejemplo de las nominales, ya decíamos, masculino, femenino, no va ni uno primero ni otro después, ¿no? En el caso de las profesiones, igual, estoy tomando los ejemplos que están ahí, ya, pero en el caso de los ordinales, sí, porque estamos hablando de prioridades, ¿no? Entonces estamos hablando, por ejemplo, cuando dice ahí nivel de estudio, es el inicial, primario, secundario, universitario o superior, no superior técnico, superior universitario, magíster y doctor, ¿cierto? Entonces estamos hablando de que necesariamente tienen un orden, ¿ya? Ya, listo. Entonces aquí están las cualitativas, nominales y ordinales, y las cuantitativas, discretas y continuas. Ya, entonces aquí ya les había puesto en esta que las variables como tiempo, espacio o masa, o la combinación entre ellas, siempre van a ser variables cuantitativas continuas. Ya, siempre, ¿no? Porque sí se pueden fraccionar, definitivamente. Claro que sí. ¿Ya? Listo, eso era lo que les decía hace un rato. Ahora, cuando les estaba hablando de la escala de medición, les decía que tengo un cuadrito que me parece que ustedes lo pueden entender bastante bien y a partir de ahí ya vamos desagregándolas. Veamos, ¿qué es una escala de medición?
Es un instrumento de medida en el cual asignamos valores. Esos valores pueden ser o cuantitativos o cualitativos, ¿ya? Pero es una escala, es decir, podemos medir, ¿de acuerdo? ¿Ya? Esta escala de medición permite asignar unidades estadísticas a las variables que estamos estudiando. ¿Ya? Y el cuadrito es este último. Luego ya regresamos a lo que está aquí, ¿ya? Pero el cuadrito es este que les había puesto, ¿ya? ¿Por qué? Porque las escalas de medición son de 4 tipos, ¿ya? La escala nominal, la ordinal, la de intervalo y la de razón. La escala nominal, aquí cada valor que se le asigna a la variable representa una categoría nada más, ¿ya? Y no es que haya un orden entre ellas, ¿ya? Entonces aquí estamos hablando del lugar de nacimiento, del género que es el más representativo, del estado civil. O eres casado, o eres soltero, o eres divorciado, o eres viudo, ¿ya? Entonces, o eres, bueno, actualmente se le ha agregado una media rara que es el conviviente, ¿no? Digo medio raro porque, o sea, la gente la acepta con la mayor felicidad, no todo el mundo, ¿no? Pero, o sea, eso implica ningún compromiso, ¿no? Entonces, si quieres determinar que hay un compromiso legal o algo así, te tienes que ir a juicio, si no más, no. Entonces, no sé cómo a la gente le gusta aceptarlo así nomás, pero bueno, en fin, no son las preferencias del consumidor. Ya, entonces, estado civil, por ejemplo, ¿no? Género, por ejemplo, lugar de nacimiento, por ejemplo, ¿ya? En el tema ordinal, sí estamos hablando ya de una categoría, ya estamos hablando de un orden lógico generalmente, ¿ya? Y entonces estamos hablando, como el caso de aquí, excelente, buena, regular, mala, ¿no? Alto o bajo. O micro, pequeño, grande, no, micro, pequeño, mediano, grande. ¿Ya? Entonces estamos hablando, sí, de un orden lógico entre ellos. ¿Ya? Y obviamente son excluyentes, ¿ya? Definitivamente, ¿no? Si es excelente no puede ser bueno. Si es bueno no puede ser malo. Si es malo no puede ser pésimo. O sea, uno excluye al otro, ¿ya? Entonces, los conteos son exactos. ¿De acuerdo? En el caso del intervalo, estamos hablando de una magnitud, ¿ya? Como su nombre lo dice, es un intervalo, ¿cierto? ¿Ya? Y entonces estamos hablando de un puntaje, estamos hablando de una temperatura, de un rango de temperatura, ¿sí? Entonces estamos hablando de intervalos, estamos hablando de magnitudes, ¿de acuerdo? Y estamos hablando de un cero relativo, no de un cero absoluto. El cero absoluto es en el caso de razón, ¿ya? Y aquí, podríamos pensar en un intervalo, ¿no? Pero aquí, hay una ausencia de la característica que estamos midiendo, ¿ya? Vamos a explicarlo con un ejemplo, con ejemplos claros para que ustedes lo puedan entender mejor. Vamos desde arriba. Ya a cada uno le he puesto un ejemplito con letras amarillas para que lo podamos comprender y no nos hagamos demasiadas. Ya, a ver, entonces, la escala de medición se clasifica en, ya dijimos, nominal, ordinal, intervalo y razón. ¿Ya? ¿Qué es el nominal? Cuando se establece la distinción entre los elementos, ¿sí? Y hablamos de categorías, ¿ya? Sin que haya ningún orden de prelación entre ellos, ¿ya? Cuando se asignan números a las categorías, en este caso, podemos realizar, no podríamos realizar operaciones aritméticas, definitivamente, ¿ya? Entonces, le podríamos asignar, números como para poderlos diferenciar o visualizar, pero no los podríamos sumar, restar o algo así, ¿de acuerdo? En este caso, no le dan caso al tema cuando decimos que se puede obtener la moda o no se puede obtener la moda o la varianza o la desviación estándar o la proporción, eso todavía no, porque no lo hemos visto, ya dejémoslo ahí.
¿ya? Pero sí se puede decir que no se pueden realizar operaciones aritméticas en este caso, ¿ya? Y vamos a ver, aquí le podríamos aplicar etiquetas a lo que estamos estudiando, ¿ya? Pero, ¿por qué? Porque no estamos hablando de variables numéricas, ¿ya? Entonces, y ahora que está tan de moda, por ejemplo, el tema de la pandemia, del COVID y todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿usted podría decir en qué grado se encuentra respecto a la enfermedad que le está causando, el dolor que le está causando? ¿O es leve, o es moderado, o es severo? Entonces, uno le puede asignar valores si quiere, pero no puede sumar, restar, multiplicar o dividir. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, uno tiene que elegir cómo me siento, con dolores leves, con dolores moderados, con dolores intensos, ¿no? Y una de ellas podría ser su respuesta, se marca y se pueden contar. ¿Ya? Pero entre ellas, entre sí no se puede. ¿De acuerdo? Entonces, este es el grado nominal. Ahora, el grado ordinal es cuando sí hay un orden, ya lo dijimos hace rato, entre ellos, ¿sí? Por ejemplo, es lo que encontramos aquí, ¿no? Totalmente satisfecho, satisfecho, neutral, ahí me comí una T, insatisfecho, totalmente insatisfecho, ¿sí? Feliz, infeliz, neutral, muy feliz, ¿no? ¿En qué grado siente que le afecta de tal cosa? Poco, muy poco, nada, ¿no? Entonces estamos hablando de un orden que se puede establecer, ¿ya? De un orden que se puede establecer. A ver, por aquí hay un minuto que por aquí tengo un chat, vamos a ver. Ah, ya, se escucha entrecortado, dice. Sí, se ha dejado de escuchar. No sé si se escucha bien. ¿No? Sí se escucha bien, profe. Ya, bien. Gracias. Ahorita se escucha bien. Ya. Entonces continuamos. Ya. Y nos vamos a la siguiente, que es el intervalo, ¿no? Y a qué y pongámosle un ejemplo aquí, ¿no? Se puede restar los valores, el superior menos el inferior, y ese sería la escala de medición. ¿De acuerdo? Y para este caso sí podríamos hablar de escalas cuantitativas, de números, de cosas cuantitativas, de números, ¿ya? A diferencia de las anteriores en las que hablábamos de cualidades, hablábamos de características, no de números, ¿ya? Y en el caso de razón, ¿no? Por ejemplo, es el caso de las alturas en centímetros, metros, pies, lo que fuere, ¿no? Obviamente todos superiores, no se puede medir en casos negativos, en el caso de la escala de razón, ¿ya? Eh, Sin embargo, en el caso de los intervalos, sí, porque en la recta numérica puede ser hacia la derecha, puede ser hacia la izquierda, ¿ya? Y normal, en ambos casos se puede multiplicar o dividir, ¿ya? Pero conservando siempre el signo para poder tener en cuenta qué característica puede implicar ese signo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si estamos midiendo la temperatura, por ejemplo, y estamos hablando de un signo negativo, estamos hablando de un incremento total, ¿no? En cambio, cuando hablamos de la altura de una persona, no podemos hablar de un signo negativo porque nadie mide menos de 0 centímetros, ¿no? Entonces, ojo con este tema que tenemos que tenerlo bastante claro. ¿Ya? Bien. Entonces, todavía tengo 20 minutitos. Antes de pasar a preparar algo más, quisiera que vean ustedes, que conversen entre ustedes como una dinámica de trabajo así de 5 minutos.
¿Qué variables de este tipo le pueden afectar a la empresa que ustedes están estudiando? ¿Qué podrían estudiar al respecto? ¿Qué les interesaría estudiar al respecto si quisieran hacer un estudio de mercado, si quisieran influir o si quisieran hacer una investigación respecto a lo que están estudiando, a la industria textil, a la industria de construcción, a las despulpadoras, a la ferretería, a los abrigos, a la panadería? ¿Qué les interesa de lo que está aquí, por ejemplo? ¿Ya? Para poner ejemplos, para ver hasta qué punto hemos comprendido. ¿Ya? 5 minutitos para que puedan establecer algunos ejemplos, ¿ya? Participaciones calificadas, ¿ya, chicos? Bien. Les dejo de compartir. No, les voy a seguir compartiendo. Ya, ahí está. Ya les desactivo esto más bien para que. Listo. Ya. Ah, pero ojo porque sí, voy a revisar no, voy a revisar un par de cosas aquí, así que lo tienen en el Q10. Si alguien desea, lo pongo en este momento para que le tomen una fotografía, pero igual lo tienen en el Q10, ¿ya? Ya está subido. ¿Ya? Bien, ya si desean le pueden Ya le tomé foto, profe. tomar un print. Ya, perfecto. Muchas gracias. Listo. Entonces, nos encontramos ahorita, ya, con los ejemplos del caso.
Listo, a ver, ¿qué tenemos? ¿Quién quiere participar? A ver. A ver, Milagro. Buenos días, sí. En cuanto a nosotros sobre la venta de hamburguesas en sanguchito, lo consideramos, creo que nos preocupa mucho lo que es dentro de los intervalos, ¿no? Porque de repente puede ser que la temperatura de nuestras hamburguesas no vayan a estar acorde a lo que pide el cliente. De repente lo encuentra un poco frío, ¿no? O demasiado caliente. También lo que hemos considerado es la razón en el tema de que, por ejemplo, nuestro negocio no esté casi en una zona céntrica o que de repente no esté tan cerca, de repente puede haber un hospedaje o algún local donde haya bastante concurrencia de público. Y también dentro de lo que es ordinal, ¿no? Porque nos va a preocupar mucho de que de repente el cliente le dé, vaya a catalogar a nuestras hamburguesas como delicioso, bueno, regular, ¿no? Más que todo, ¿qué tal le va a parecer el sabor de nuestras Cuando hamburguesas? queremos hacer encuestas evaluadoras, perfecto. Sí, Muy bien. ese ha sido. Muy bien, Milagros. Buen trabajo. Correcto. Por ahí, ¿quién más? ¿Has trabajado sola o con alguien? Profe. A ver, un minuto, Juan. Milagros, ¿tú sola? Sí, en mi grupo está Lucero, es que lo que ha tenido inconvenientes con su internet, creo que sí le ha manifestado. Ah, ya. Y Correcto, ya no está en la sala por su sí, internet que ya se le sí, estoy viendo que se desapareció la pobre. Ya. Perfecto, Milagros, gracias. A ver, Juan Luis Bayona, dime. Buena profesora, nosotros hemos considerado nominal por el lugar, por el género, porque lo que son jugos y frutas, ensalada de frutas, no, lo que es fruta consume más a veces la mujer que el hombre. Por eso nosotros hemos considerado nominal. Hemos considerado intervalo también por la temperatura. A veces el clima o la temperatura no es igual, entonces no se puede consumir a veces en lugares fríos, ¿no? La fruta congelada. Entonces eso cambiaría el estatus de la empresa. Ya. Hemos considerado también lo ordinal para lo que es el nivel de educación, porque a veces las personas al momento de que se orientan, a veces otras personas dicen que consumir frutas o verduras congeladas quitan todas las vitaminas y esto. Como a veces hay personas que no tienen una educación, digamos, superior, empiezan a tomar esa idea. Entonces se genera, digamos, una mala idea y no desean comprarla. Correcto. Hemos también considerado lo que es la razón, lo que es la estatura y el peso, que sería muy bueno para muchas personas. Exactamente. Correcto. Muy bien, Juan Luis. Muy bien, muchas gracias. Entonces está por aquí Juan Luis y Milagros. ¿Alguien más desea participar? Lo hemos hecho en grupo, profe. Lo han hecho en grupo, ya. ¿Todo tu grupo? Bazán, Marcos y el que le habla. Ya. Un grupo. Correcto. Muy bien. Genial. Entonces, esta operación que ustedes han hecho... Sí, Cintia. ¿Puedo dar mis ejemplos? Sí, claro que sí. Ya, hemos escogido nominal, sería por el género, nuestra empresa es de industria textil. Ya. La ropa sería unisex, pero lo que aquí nosotros nos podría afectar en el género es por lo que a veces la mujer compra más ropa que el hombre, o consume más porque usa más accesorios, pantalones, blusas, así, ¿no? Ya. A veces el hombre únicamente usa las camisas, el pantalón y el polo nada más. Ya. También la razón por la estatura y el peso. Porque a veces nosotros podemos diseñar de alguna medida, pero por ejemplo hay personas que pesan más y a veces andan que buscan ropa y no encuentran a su medida, y eso también nos podría afectar a nosotros en nuestra empresa. También en lo ordinal, porque también tendríamos que ver cómo es que el cliente nos va a calificar, si alto, bajo, o que nuestra calidad es buena o es mala, y todo eso, ¿no?
Dependiendo de eso le pueden encontrar características diferenciales, incluso con la competencia. Y saben qué otra cosa, en el tema de la ropa es muy importante definir el tema del público objetivo por edades, ¿no? O por sexo incluso, porque puede que decidan vender todo tipo de ropa o puede que decidan vender ropa solo para niños o ropa solo para adultos o ropa para personas de tallas muy Sí, como nosotros habíamos puesto en nuestra población, o sea, va dirigido a personas, a jóvenes de 15 a 25 años. Ah, ya, correcto, correcto. Eso ahí tendrían que hacer una estadística inferencial. Y aquí vamos a ver el tema de la organización de datos. Ya, lo que ustedes acaban de hacer es un muy buen trabajo. Muy bien, Cintia. Cintia, sola con tu grupo. Con mi grupo, Erika y Jen. Perfecto. Muy bien, chicos. Lo han hecho muy bien. Ya, entonces, ojo, para la siguiente semana lo traen solamente para que lo lean, ya, para que vayan avanzando con este producto, ya lo traen para que vean qué tanto saben ya identificar las variables que podrían poner en estudio si es que ustedes se pusieran a crear una empresa de esta naturaleza. ¿Ya? Perfecto, Cintia, Juan, Milagros y compañía. ¿Ya? Entonces, luego, estas variables que ustedes acaban de mencionar, cuando se realiza ya el proceso de la investigación, y ese es el tema de hoy, la primera parte, todas estas variables, una vez que se realiza ya la investigación, se tienen que recolectar y se tienen que presentar como datos. Cierto, esa es la organización y la presentación de los datos antes de la interpretación. Ya, entonces es muy importante que aprendamos a contabilizar, a evaluar y a presentar los datos. Miren, les voy a compartir, no sé si ya la tengo por aquí. Sí. Ya, les voy a compartir. Esto sí se los voy a subir editado porque ahorita solamente quería para que ustedes tengan una idea. Obviamente ya luego yo les voy a poner más información y hasta con ejemplos para que ustedes lo puedan entender. Pero es muy fácil, ¿no? El hecho que cuando ya tenemos un trabajo estadístico, es decir, cuando ya hemos realizado toda la operación de investigación, ¿sí? Ya recolectamos todos los datos y obviamente hay que clasificarlos, hay que ordenarlos y hay que presentarlos de tal manera que después se pueda lograr una comprensión de los mismos y obviamente más adelante una interpretación e incluso el tema de la proyección, de realizar un pronóstico y la inferencia, lo que decíamos hace un rato, ¿no? Si queremos diagnosticar o pronosticar o hacer inferencias o tener una idea de lo que se nos puede venir, etcétera, si no hemos presentado adecuadamente los datos, no, toda la investigación no nos va a servir o no nos va a servir de mucho o la vamos a tener mal hecha, ¿no? Con resultados incluso inapropiados. Entonces, una de las formas de medir, de presentar los datos es midiéndolos a través de tablas, clasificándolos a través de tablas, como las tablas que tenemos aquí, ¿no? Y entonces podemos hablar de incluso de tablas de más de una entrada, ¿no? Donde ponemos para un lado la variable cualitativa y para el otro lado las cuantificaciones en diferentes, en diferentes formalidades, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en el caso de aquí tenemos una variable cuantitativa llamada hepatitis, perdón, una variable cualitativa llamada enfermedad que se difiere en hepatitis, sarampión, gripe, varicela, ¿ya? Y las variables cuantitativas, que es la frecuencia, los grados, el porcentaje, ¿ya? Entonces, esta tabla nos va a permitir que podamos presentar los datos de tal manera que más adelante ya podamos sacar no solamente las conclusiones, sino la inferencia de las mismas, ¿de acuerdo? Otra manera de presentar es a través de los pie, ¿no? O las tortas, como algunas personas les suelen llamar, ¿no? Y entonces, de esta manera, o el simplemente decir los gráficos, ¿cierto?
Y entonces ahí podemos, cuando nosotros vemos qué parte de la torta ocupa tal o cual variable, entonces podemos decir, wow, ¿no? Así a simple vista, más que con el tema de la tabla, ¿no? Que bueno, tendríamos que analizarla un poquito, revisar los datos, sombrear, etcétera. En cambio acá, perdón, en cambio acá, desde que lo vemos así, ay, wow, hay más bachilleres y no sé qué, ¿no? Entonces, este gráfico es mucho más visual para interpretaciones más simples y más sencillas, ¿ya? Pero también está el tema de los gráficos de barras, ¿no? Porque ello también nos permite, ello incluso nos permite evaluar la tendencia, ¿no? Si estamos en creciendo, no estamos en crecida, o si estamos en picada, o si estamos estables, ¿no? Los datos, generalmente los datos socioeconómicos se presentan de esta manera y es mucho más sencillo de interpretarlos. A ver, alguien me está escribiendo. Perdón. A ver, ¿qué pasó? La asistencia, lo que pasa es que, bueno, sí, pero no puedo estar colocando la asistencia de esa manera porque no pueden asistir súper tarde. Bueno, ya, ahora te lo voy a considerar, ya Wilder un ratito. Ya, entonces, en este caso, con este gráfico de barras, es muy sencillo establecer tendencias. Y los datos socioeconómicos se muestran así y ayudan muchísimo por el tema de las tendencias, ¿no? Estamos en una tendencia de crecida, o estamos en una tendencia de picada, o estamos en una tendencia de que estamos estables y que no. Entonces, las interpretaciones son valiosísimas cuando nosotros sabemos presentar los datos. Si no los sabemos presentar adecuadamente, probablemente vayamos camino al error o probablemente ni siquiera vamos a poder dar una adecuada interpretación porque no hay un orden. ¿De acuerdo? Entonces, esta es lo que les acabo de decir, es solamente una introducción para que tengan una idea de lo que vamos a ver de aquí, ¿no? En adelante. El tema de la organización de los datos, la recolección de los datos, la interpretación de los datos. ¿Ya? Pero habiendo conocido el tema de las variables, ya es muy sencillo que podamos entender lo que sí. ¿Ya, chicos? Bien. Entonces, hasta ahí con el tema del día de hoy. Ya hasta aquí ya nos hemos puesto lo suficientemente al día. ¿A quién era el que me estaba diciendo? Wilder, ¿no? Wilder, trata de ingresar temprano porque yo no puedo estar colocando la asistencia cuando van, cuando ingresan después, ¿ya? Porque un poco incluso por el respeto de los demás, de las demás personas. ¿Ya? Pero Profe bueno. Gianmarco ¿No era no Wilder? le corrigió. Wilder y Gianmarco, los dos. Sí, Gianmarco no está aquí. Sí, profe. Gianmarco está en la sala. Zapata, el de la bebé. Ah, ya. Y que no le había puesto. A ver, No, profe. a ver, ¿Se acuerda que yo les dije? Incluso a Joel también le ha puesto falta y le efectivamente. había especificado de que él está mal con su recta. Ya. ¿Y Joel Vilches no está? ¿Joel Vilches? Es que él ahorita él no tiene datos, por eso no podía ingresar, profe, le comenté. Ah, correcto, pero igual, o sea, si la persona no ha ingresado, no le puedo poner asistencia, ¿no? En todo caso, si él ya después logra ingresar y puede justificarlo, bueno, será ya decisión del área académica, el área académica ya le pondrá o no, no sé, eso ya lo verán ellos. Pero lo que sí yo no puedo ponerle, por muy justificado que esté, no le puedo poner asistencia a alguien que no asistió, ¿de acuerdo, Juan Luis? Ya, pero en el caso de Gianmarco Zapata, sí ya le corregí. Y en el caso de Wilder Ancajima, a ver, Wilder Ancajima. Ya, bueno, Wilder, trata de arreglar el tema de que puedas ingresar en su momento, ya, porque si no tampoco podría ponerte asistencia si es que pasas más allá de la primera media hora, ¿ya?
Pero bueno, ya en este momento ya lo acabo de corregir. Sí, mi solo ha sido hoy nomás. Ya para la otra clase sí estaré presente ya. Ya, bien. Listo. Entonces, chicos, ya hasta aquí con la clase del día de hoy. Nos estamos viendo la próxima semana. Traigan por favor sus variables ya listas, ¿sí? Para ver de qué manera. Lo que acaban de hacer hoy día, ¿no? Pero ya elevado bien al nivel de sus empresas, ¿ya? De tal manera que lo puedan leer la siguiente semana cuando empecemos la clase. ¿Ya? Ok, profesora, cuídese. Jaime, ¿quieres decir algo? Ah, estabas despidiéndote, Ajá, ya. sí. Muy bien, cuídense ustedes también. Un abrazo, que les vaya muy bien. Ya nos estamos viendo la próxima semana, Dios mediante.